Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de NB Noticias, para hablar de economía y de política, donde hay varios puntos que nos va a analizar el día de hoy. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te gusto saludar a ti y a todo el auditorio. No, pues igualmente, Jorge, pues varios temas traes en los 2 años que vienen. Los ves nada alentadores, los factores que están debilitando al país, la militarización o las reacciones desesperadas, todo lo que se está dando entre el Ejecutivo y el Legislativo. Coméntanos, Jorge. Gracias, Jorge Luis. Y mira, antes, si me lo permites, antes de iniciar con el análisis, nada más quería dar un agradecimiento a tu programa, a ti, por la apertura que has tenido con mi análisis durante todo un año. Ya cumplo un año de estar contigo, lo cual agradezco mucho a la casa, a Mar FM, a NB Noticias y a todo el auditorio que nos ha estado acompañando durante todo este año, Jorge Luis. Jorge, al contrario, el gusto es de nosotros tener pues a gente tan preparada como tú, con todo el bagaje que traes, con todo el conocimiento, pues ya la experiencia que te caracteriza por tantos años que también estuviste trabajando en Estados Unidos, los posgrados que tienes y sobre todo los análisis puntuales que nos haces en economía, en finanzas, en aspectos políticos. Al contrario, el gusto es de nosotros, Jorge. Felicidades que ya un año acá con nosotros y esperemos que sean muchos más. Gracias, Jorge Luis, muy amable. Y empezamos con la materia. Mira, Jorge Luis, los 2 años que vienen, como bien lo comentas, los veo nada alentadores. De hecho, hace un año la primera entrega que tenía contigo era un poco robusta, un poco complicada quizás de explicar en el radio, y era sobre los factores que debilitaron o debilitan a las democracias. Analizaba un libro en ese entonces donde no era escrito precisamente para México, sino que era una adaptación que habíamos hecho para una revista, un coautor y yo, para sacar la publicación. Y me remito a eso para hacer el análisis de hoy, Jorge. 3 factores que mencionaba que menciona la literatura de cómo es que se debilitan las democracias. Te los enumero y los enumero para el público. El primero, la política, cuando la política rebasa los límites institucionales. El segundo, Jorge, cuando gobernantes tan fuertes reprimen a una oposición. Y el tercero, Jorge, cuando las manifestaciones violentas surgen, ya sean de manera organizada o espontánea, es decir, hay muchos disturbios, muchas acciones quizás del crimen organizado que rebasan el marco institucional y que generan ingobernabilidad. Eso lo iniciamos hace un año, Jorge, y así habría yo mis participaciones y me remito a estos 3 puntos porque prácticamente es como si estuviera describiendo muchas de las cosas que estamos viviendo actualmente aquí en el país. Y me explico con temas muy puntuales, Jorge. Mira, la relación de poderes, en este caso, el Ejecutivo, que lo representa el presidente, y el Legislativo, específicamente la Cámara de Diputados, en los últimos meses dan muestras de un evidente fracaso para crear puentes. Es decir, hay un inminente rechazo para cualquier iniciativa de reforma constitucional que ponga el mandatario, y además, hay un tiempo ahorita que es la moratoria que se da específicamente en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Por lo tanto, Jorge, en este escenario lo que hace el presidente López es promover un decreto presidencial hacia una raya más a la militarización del país. Por lo tanto, tenemos que reflexionar, yo creo, nosotros, todos los que nos dedicamos al análisis, el auditorio, de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo, y es realmente sí elevar una preocupación sobre el correr de los siguientes 2 años, cuando ya viene un relevo de esta parte del oficialismo. Como bien lo comentabas hace rato, hay muchas señales encontradas, porque ayer, por ejemplo, los enfrentamientos que tuvimos o que vimos entre militares y grupos de un crimen organizado, tanto en Jalisco y Guanajuato, que prácticamente, y me remonto a los puntos de la teoría, son manifestaciones violentas donde generan mucha ingobernabilidad. Es decir, no es tierra de nadie, es que pareciera tierra de nadie tanto Jalisco como todo el corredor que nos lleva hasta Guanajuato, que está en disputa, y al parecer fue por un encuentro, o así lo dijeron las autoridades, un encuentro entre líderes
del crimen organizado. Ante estos caminos, Jorge, lo que está haciendo el presidente es de alarma. ¿En qué sentido? El presidente explora alternativas, es decir, lanza ideas, después las analiza, como pareciera que ser esta parte de la Guardia Nacional, y a la vez anuncia, y ahí confunde siempre su retórica, que si es una reforma a la ley, que es lo que quiere, o si es una reforma constitucional. Es decir, el presidente juega para ver cuál de las dos le pega, y suena una política de desesperación, por lo cual, si así vamos a estar en los próximos 2 años con el tema de la alternancia en el poder o no alternancia en el poder, vamos a estar viendo este tipo de complicaciones, Jorge. Hay un análisis de un alto funcionario militar, es una columna que salió hoy en los periódicos, donde sí se evidencia una fragilidad, por ejemplo, Jorge, en el arreglo de cómo se hizo la Guardia Nacional. Los mismos militares, un grupo de los militares piensan que es una simulación, por lo tanto, al presidente pareciera en este caso que no le importa a qué costo político o si tiene derrotas en el legislativo o en el judicial, pero él va a impulsar esta parte que la Guardia Nacional se vaya, en este caso, a las Fuerzas Armadas, porque hay temas administrativos complejos, Jorge, donde el mismo Fuerzas Armadas puede perder presupuesto, puede perder personal al saltar de una u otra organización. Por lo tanto, pareciera que eso no le importa al presidente y sí manda un mensaje de un guiño nuevamente a Fuerzas Armadas, que lo está intentando antes de que haya unos cambios probablemente en equilibrios políticos. Por lo tanto, sí es complejo, Jorge, sí es un tema de que tenemos que darle seguimiento, y qué bueno que lo estás haciendo tú y los demás analistas, porque ya estamos rebasados en límites institucionales. El gobernante sí tiene o sí reprime una oposición, y sí hay muchas manifestaciones violentas, porque lo primero, nuestros vecinos y socio comercial del norte apuntalan a cuidado, una alerta de la gente que está viviendo en todo este corredor, lo cual es alarmante también para ellos y obviamente alarmante para la población que está viviendo bajo esta sede. Oye, Jorge, pues aquí también son varios puntos que estás mencionando, y sobre todo sí es preocupante esto que nos dices, ¿no? La ingobernabilidad, cómo se va marcando en estos aspectos, ¿no? Cuando ya surgen grupos de violencia extrema, como se ha vivido en estos 2 días, cuando no se respeta el Estado de Derecho, como también está sucediendo, cuando hay este desdén por las leyes y por la propia Constitución, donde flagrantemente la están violando tanto los integrantes del partido en el poder de Morena como el propio presidente de la República. Gravísimo, a mí se me hace en lo que en su momento dijo, con que no me vengan con que la ley es la ley. Todos estos, pues estas reacciones o estas manifestaciones del propio titular del Ejecutivo, lo que hacen es mostrar toda una incertidumbre, o generan una incertidumbre para los inversionistas, para todos aquellas personas y sobre todo los países que tienen relación en todo sentido con México. Y por ende, bueno, pues los números, los datos no se están viendo alentadores, ni mucho menos, al contrario, los datos nos están marcando que el crecimiento del país va a estar por abajo de lo que se había proyectado, y para final del sexenio, independientemente de la pandemia, no vamos a llegar ni siquiera a un porcentaje, y eso nos puedes explicar mucho mejor tú, que eres un experto y es tu rubro. No vamos a llegar ni siquiera a un porcentaje mínimo de lo que se tendría que haber esperado y de lo que el propio presidente prometió, que íbamos a crecer al 6% y que iba a ser en los 6 años, pues también más o menos un crecimiento en promedio de esa cifra. Bueno, pues no vamos a llegar prácticamente en el sexenio a crecer ni un 1%, pero mejor en ese sentido explícanos tú, Jorge. Así es, Jorge, mira, aquí ya se juntan variables de ingobernabilidad, de temas ya de crimen organizado que está sobrepasando muchas de las autoridades federales. Obviamente aquí vienen los dimes y diretes entre autoridades estatales, tanto de Guanajuato como de Jalisco, pero al final son temas federales lo que hemos estado viendo. Y Jorge, yo le sumo a esta parte el tema económico, que no lo puedo dejar de lado,
donde en este mismo escenario, cuando ya molestaste, entre comillas, a toda la parte del norte de tu vecino comercial en temas de seguridad, donde ellos mismos incitan a su población a no salir en estos estados, súmale la parte económica, donde viene ya próximamente que hay que darle seguimiento al TEMEC, a las controversias que se habían hecho por el Tratado de Libre Comercio, donde la retórica es, en vez de darle crecimiento a empresas estatales, ¿por qué no buscas un crecimiento en la economía, que era lo que tú te referías? ¿Por qué no vamos a crecer en la economía? ¿Por qué no hacemos la inversión? Sumado, Jorge, a lo que nos está pegando todos los días en la bolsa, a todos los ciudadanos a pie, que es la inflación, probablemente, o sea, el alza de precios, probablemente mañana la Junta de Gobierno del Banco de México aumente nuevamente las tasas de interés. Se especula que de 7.75 puede pasar a 8.50, Jorge, por lo tanto, créditos más caros, las hipotecas que tenían, si se quieren refinanciar, más caras, obviamente la inversión más cara. Por lo tanto, y no hay unas señales de cuándo va a ser este pico de inflación, hasta cuándo va a dejar de subir. Por lo tanto, ya son muchas variables, Jorge, que se están saliendo de control, o más bien nunca estuvieron controladas, pero que ahorita están explotando, y viene malamente con un proceso también político de que pareciera que todos los días comemos política, Jorge, y no tenemos ninguna resolución para políticas públicas ni para los problemas que tenemos que estar padeciendo día a día como ciudadanos. Pues lamentable, pero vamos a seguir dando puntual seguimiento a todo esto, Jorge, y sobre todo pues levantar la voz, que es lo que nos queda a todos nosotros como ciudadanos. Como siempre, muchísimas gracias, Jorge. Vamos a estar contigo, Jorge, el próximo miércoles. Nuevamente, muchas gracias por este año del espacio, y a seguir analizando, discutiendo y sobre todo, Jorge, proponiendo alternativas para la discusión. Un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, muchísimas gracias a Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, economista del CIDE, hablando de economía, finanzas y de políticas públicas.